Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Inglaterra. El Santo Grial. Esta es la historia de José de Arimatea, que recibió y guardaba el Santo Grial, la copa santa que Cristo levantó en la última cena, aquella en la que se produjo el más glorioso y grande de los misterios, la transubstanciación del vino en sangre del Redentor. Era el cáliz que pasó a manos de Pilatos cuando Cristo fue detenido y juzgado, y que el gobernador romano le dio a José cuando éste le fue a pedir venia para descender el cuerpo de Jesús de la cruz y darle digna sepultura. La concedió Pilatos porque se le retorcía ya el corazón por haber dejado crucificar a quien sabía inocente. Con ello quiso, al parecer, Dios sabe el secreto de las almas, congraciarse en cierto modo con los discípulos del Rabí. El de Arimatea era un buen intermediario para conseguirlo. Sin ser de los seguidores directos del maestro, había admirado su doctrina y le amaba. Mantenía contactos con sus más allegados. Por otra parte, no era uno de aquellos pescadores incultos y zafíos, sino hombre rico, acomodado, respetado en la ciudad y miembro del Sanedrín. El romano le conocía, además, de antiguo. José retuvo el cáliz contra su pecho con mal contenida emoción. Él y Nicodemo se sumaron a los seres más queridos del Salvador para descenderle de la cruz. Causaba tanta o más impresión que vivo, aquel cuerpo exánime, llagado, de rostro majestuoso ya sin brillo en los ojos. José lo recogió y retuvo con un santo respeto, algo así como un dolor gozoso. Primero fue lavarle las llagas, y manaron todavía sangre que José recogió en el Santo Grial. Después le envolvieron en un lienzo. Fue enterrado en un sepulcro del mismo José. Casi todos los cristianos pasaron los peores momentos durante los 3 días en que el cuerpo de Jesús estuvo tendido, sin vida en aquella hosca cavidad. Se habían quedado totalmente solos, sumidos en dudas, en angustias, embotada su inteligencia y sin vigor en el corazón. Parecía haber terminado todo. Se aferraban al recuerdo, a las palabras y a los actos del maestro, y a tan lejanos. Aquella vez que les miró, que les dijo estas o aquellas palabras, todo lo recordaban. Pero ahora solo podían aferrarse a cualquier objeto que hubiera sido de su uso y que tocaran sus manos. Astillas de la cruz, tiras de su túnica o alguna espina de la corona. 2 reliquias sobrepasaban, empero, a todas en valor. Una pobre mujer había enjugado el sudor del rostro de Jesús con un lienzo cuando iba con la cruz a cuestas. Al llegar a su casa vio que habían quedado impregnadas en él las divinas facciones. Era Verónica. Por su parte, José tenía la copa del sublime misterio, de la institución de la Santa Misa, con la sangre misma del Redentor. La guardaba como un asidero, como una preciosa áncora de que valerse ante la sensación de naufragio que había dejado al desaparecer Jesucristo. Al tercer día el Redentor cumplió sus profecías. No le hallaron en el sepulcro, y los fariseos comenzaron a decir que era cosa de los mismos discípulos, empeñados en fingir la resurrección de su maestro. Al de Arimatea, sobre todo, le culpaban directamente del rapto del cuerpo. Estas voces fueron creciendo, propagadas por quienes necesitaban desorientar al pueblo, para que no pudiese jamás imaginar que verdaderamente había resucitado. José de Arimatea fue detenido. Nada consiguieron de él por la amenaza o por la adulación. Entonces, como no se atrevieron a matarle, le enterraron prácticamente en vida, en un pozo que luego cuidadosamente taparon. Ocurrían estas cosas al tiempo que un hombre de larga barba y melena copiosa, de cara chupada por las abstinencias y tostada por soles implacables, llegaba al puerto de Roma. Pidió lugar en una hostería. Allí pronto atrajo grupos cada vez más curiosos. Explicaba cosas prodigiosas, de tierras extrañas. Hablaba y hablaba, describiendo Alejandría, Efeso, Antioquía, etc. Pero sobre todo hablaba de un profeta, un santo o un gran mago de tierras de Judea, de que sanaba leprosos y daba vista a los ciegos, que desataba lenguas trabadas de nacimiento y hacía poner en pie a hombres fallecidos desde varias horas. Muchas veces, donde parece anidar la mayor felicidad, se esconden desgracias horribles.
En Roma había un lugar en que millones de personas tenían puesto su pensamiento, un lugar de donde partían cada día centenares de mensajeros hacia las 4 partes del orbe, con masivas de las cuales con frecuencia dependía la vida de uno o de docenas de hombres, o también el encumbramiento de alguno de vida oscura. Era un hermoso palacio de mármoles y oro, situado en lo alto de las 7 colinas de la ciudad. Le rodeaba una aureola de respeto sagrado. Allí moraba el emperador. El emperador, acostumbrado a que se inclinen las cabezas a su paso, a que sus medias palabras sean órdenes, ahora llevaba en el centro del corazón una herida sangrante que nadie entre tantos millones de hombres dispuestos a hacer su voluntad puede curarle. Su hijo, Vespasiano, sufre la enfermedad más horrible y, lo que es peor, la que haría huir de él con repugnancia y desprecio al más humilde esclavo de sus reinos, lepra. Su cara se deshacía a jirones, tenía la nariz roída, el cuerpo lleno de pústulas que apestaban. Hubo que retirarle de la corte. Le tenían encerrado como si fuera un animal repugnante, en una mazmorra completamente tapiada, con solo un ventanuco reducido por el que le echaban la comida. Llevaba así algunos años cuando llegaron a palacio, entre sonrisas irónicas y condescendientes, las habladurías que corrían ya por toda Roma del profeta judío. Cosas del pueblo, decían los más consejas. Pero ante la estupefacción de todos, aquel hombre que llevaba en la túnica polvo de tanto camino y que propagaba los milagros del israelita, pisó los mármoles pulquérrimos de las salas palatinas. El emperador quiso saber de aquel profeta que curaba leprosos. Al cabo de pocos días, una misión imperial marchaba a Jerusalén. Regresaron con una tela que con gran precaución fue llevada hasta las habitaciones del emperador. Se derribaron las paredes del cuchitril en que estaba Vespasiano. Le aplicaron las telas. Pocos días después apareció en la corte el hijo del emperador, su piel tersa, sin rastro de pústulas, la nariz afilada y recta, su rostro sin una sola mancha que le afectara. La santa faz, aquella que un anciano pusiera sobre la cara de Jesús, le había curado. Vespasiano ya solo vivía con la obsesión del rabí. Preparaba un viaje a Palestina, y en Jerusalén hizo justicia a los que más directamente habían contribuido a la muerte de Jesús. Se enteró de cómo tenían encerrado a José de Arimatea, y después de hacer que rompieran la boca del pozo, bajó él en persona a la oscura y maloliente cavidad que se abría. Primero no vio nada, luego descubrió una luz y un hombre viejo, tranquilamente sentado, que le recibía diciendo: «Bienvenido, Vespasiano». Aquellos años de encierro los había vivido José en compañía y gracias al Santo Grial. Había quedado en su casa cuando le detuvieron, pero aún no llevaba un día en el pozo cuando se hizo una gran luz en él y apareció Jesucristo. Le dio el cáliz comunicándole que él y sus descendientes lo deberían guardar por siempre jamás. José corrió tierras extrañas con los suyos y se estableció en una de ellas. El grial les unía a todos en una vida de austeridad dedicada a Dios. Durante muchos años José recibía la voluntad divina después de rezarle ante el cáliz. Como no tenía hijos, prohijo a uno de sus sobrinos, el único que luego no contrajo matrimonio, y cuando se sentía ya achacoso, próximo a morir, Dios dispuso que el Santo Grial pasara a manos de aquel sobrino que lo llevó a Occidente.